básico de qué es el cristianismo. Aún ustedes tienen muchas preguntas, podemos responderles aquí a la luz de la palabra del Señor. De modo que el lunes tenemos la reunión de los nuevos y de los varones. El martes están reunidas las mujeres. Hermana querida, no se quede en casa una horita. Venga, que yo sé que usted tiene mucha necesidad de orar por su familia. Venga, por usted, por su familia, por sus hijos. Venga, el martes 7 de la noche. También es una horita nomás. Una lectura de la palabra y oración. Y el miércoles están los líderes, de modo que todos están cordialmente invitados. Y el jueves tenemos 2 reuniones, ya lo saben, 6 de la mañana y 6 de la tarde. Amén. Bueno, seguimos en la carta a los Corintios. Estamos aquí, pasamos al capítulo 2. Imagínense, ya vamos en el capítulo 2, verso 1. A ver, ¿estamos allí? Busquemos la palabra, queridos hermanos. Ella es la que nos guía, ella es la que nos enseña, y todas estas palabras que usted va a leer fueron dadas por Dios, no por el hombre, y lo vamos a ver, es por Dios. ¿Para quién? Para la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, los que venimos a adorar al Señor, somos la iglesia. ¿Por qué iglesia somos? ¿O por qué somos iglesias? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Este es un templo físico donde venimos a adorar al Señor. Aquí está el Señor con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Muy bien, dice capítulo 2, 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A ver, ¿cuántos tomamos esa palabra? Que el Señor nos bendiga. Incline usted su rostro allí. Padre, yo te doy gracias porque estas palabras, Señor amado, del apóstol Pablo llegue al corazón de mi hermano, llegue al corazón de la iglesia. Y que cada palabra, Señor, nos hable, nos bendiga, y que cada palabra quede atesorada en nuestro corazón y que podamos ser obedientes a ti. Porque cuando somos obedientes, tú amas al hombre obediente. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús, y el pueblo del Señor dice, muy bien. Seguimos viendo cómo Pablo trata el problema de la iglesia de Corinto. Recuerde que le llevaron quejas a él de que habían problemas en la iglesia de Corinto que él había fundado. Pablo, como fundador de ella, les había enseñado a Cristo nuestro Señor Jesús. Él no se puso con cosas ni con emociones, sino que les enseñaba la verdad para que la gente creciera en verdad y fuera libre. Pablo había expuesto todo el consejo de Dios a ellos. Por eso estaba exhortando a los hermanos a ser unidos y a estar en un mismo sentir y pensar. Por eso releamos, por favor, 1 Corintios ahí mismo, una hojita adelante atrás, 1:10. Mire el problema sobre el cual está tratando Pablo, para que entendamos, los hermanos nuevos que llegaron hoy, que había un problema no pequeño, había un problema grave y de mucha gravedad dentro del templo del Señor. Entonces él está tratando esto y dice, primera carta a los Corintios 1:10. ¿Estamos ahí?
Vamos a ver. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma. No están allí. A ver, vuelvo y leo otra vez. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma. Ahora sí. Y dice, y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice la palabra primera de Corintios 1:11, porque he sido informado, dice el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, una familia que viajó a Éfeso, donde estaba Pablo, y le informó. Esta familia le llevó el informe a Pablo. Hermano Pablo, estamos muy mal en la iglesia, hay muchas divisiones, hay 4 grupos. Y mire lo que dice, he sido informado acerca de vosotros, el versículo 11, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Es que donde hay divisiones hay contiendas. Y dice el versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. De modo que aquí Pablo está tratando el problema de la iglesia, que había divisiones. Y por eso Pablo, en el capítulo 1, capítulo 2, primera carta a los Corintios 2:1, él enfoca, leamos otra vez lo que acabamos de leer ahorita. Él dice, yo he proclamado a Cristo, yo no he venido a proclamar otros dioses o personas, a que adoremos personas. Y por eso en el 2:1, primera carta a los Corintios 2:1, seguimos la lectura. ¿Sí estamos ahí? Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui, dice, con excelencia de palabras o de sabiduría. Aquí les está recordando Pablo en la carta, les está diciendo, hermanos queridos, cuando yo fui y que Dios me dio el privilegio de predicar la palabra y de conformar la iglesia de Cristo, yo lo hice, no lo hice con sabiduría humana. Yo no fui pensando en la vanidad del hombre. Fue con el poder del Espíritu Santo. Yo les enseñé a ustedes que Cristo es el Dios nuestro, que Cristo fue el que murió en una vergonzosa cruz por nosotros. Él les está recordando, la carta es para eso. En otras palabras les está diciendo, ¿por qué hoy están divididos ustedes? ¿Por qué unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Cefas, otros dicen yo soy únicamente de Cristo? ¿Qué sucede con ustedes? Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo desde un principio les dije a ustedes, les enseñé por medio del Espíritu Santo, que al único que hay que darle honor y gloria se llama Jesucristo el Señor. Entonces aquí habían divisiones. Claro que sí, ¿por qué? Por la sabiduría humana. Unos decían, a mí me gusta es Pablo como predica, otros decían, me gusta es Apolos, otros decían, me gusta como lo hace Cefas. Cefas es Pedro, el apóstol Pedro. Así se llamaba, o le llamaban, pero es Pedro. Otros decían, no, yo sí es únicamente Cristo, no más. Entonces había un gran problema, hermanos, en la iglesia. Y por eso es que Pablo dice que recuerden la enseñanza que él le dio como pastor, el primer pastor de la iglesia de Corinto. Yo les enseñé
fue en el Espíritu. Yo no fui con vanidad a que me vieran a mí o que era yo el Cristo. No, he anunciado que es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y esto nos lleva a recordar, hermano, de que la palabra del Señor no es complicada. El que se complica es el hombre buscando de pronto palabras rebuscadas para dárselas a entender o dárselas a la iglesia. Una de las cosas que tuvo nuestro Señor Jesucristo fue que habló muy claramente, ponía ejemplos en parábolas, cosas que todo el mundo conoce sobre la lluvia, un árbol, sobre sembrar un árbol, bueno, sobre el fruto de un árbol, cosas tan sencillas que hasta los niños las entendían y las entienden. Y eso es lo que hacemos aquí en nuestro templo. Aquí no hablamos palabras rebuscadas, ni cosas que usted no entienda. No, hermano querido, aquí queremos que usted entienda de que tan solo Jesucristo es nuestro Señor, y a Él sea la gloria, la honra. Amén, hermanos, aquí no hay nada. Aquí el hermano que suba a predicar, el hermano que viene y predica aquí, es de Cristo, y es por Cristo, y es para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Sería muy horrible tener divisiones aquí. No, me gusta aquí Julano, me gusta más el pastor que Julano. No, todos estamos llamados para predicar de un hombre que amó mucho al hombre, a nosotros. Se llama Jesucristo el Señor. Adorar y amar a ese Dios tan maravilloso que envió a su Hijo. Lo envió como Cordero para morir por todos los hombres, por todo el pecado nuestro. A Él sea la gloria. No desvíe usted la mirada ni a izquierda ni a derecha. Él, Jesucristo, es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y estas cosas, hermano, Pablo está diciendo, yo no fui allá para impresionarlos con la palabra. Yo no fui con eso. Yo fue a mostrarles los secretos, las palabras del Señor. Amén. Por eso, queridos hermanos, cada día que venimos aquí y oramos al Señor es pidiéndole la sabiduría y el entendimiento de Él. Él está dispuesto a darle el entendimiento a todo aquel que quiera buscarle en su intimidad. Para eso es el templo, para que nos expliquen la palabra, no para que nos confundan, sino para entender que hay un Jesús que nos ama, que hay un Jesús que está a esta hora aquí, está ministrando los corazones de los hermanos. Amén. Por eso la oración es muy importante. ¿Cómo podemos nosotros tener la sabiduría del Señor? El Señor desde un principio le dijo a Jeremías 33:3, llámame y te responderé. Eso es. Desde un principio, desde el Antiguo Testamento, el Señor dijo, llámame y yo te voy a responder y te enseñaré, dice la palabra, y te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Mire que Pablo era un hombre teólogo, era un hombre que conocía las Sagradas Escrituras, pero hasta que llegó a los pies de Jesús, pudo entender, porque Pablo, este hombre que está escribiendo primera carta a los Corintios, ese hombre mataba por lo que creía, era un religioso. Él mataba, era un religioso, él amaba a Dios, hacía sacrificios y perseguía a los cristianos, aquellos que comenzaron a amar a Cristo para poder llegar al Padre, porque eso fue lo que hizo Dios. Dios, todo mundo dice mi Dios, amén, gloria al Señor, pero hay una puerta para poder llegar a Dios, es Jesucristo el Señor. Él es la puerta. Y ese era el problema que tenían. Por eso dice Jeremías capítulo 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas maravillosas, hermano, cuando uno llega a Cristo y comenzamos a conocer la palabra. Es algo maravilloso, hermano.
Cuando nosotros llegamos a la iglesia cristiana y comienzan a enseñarnos la palabra de Dios, es algo maravilloso, es algo fascinante, es algo que estaba escondido. En otras palabras, no es que estuviera escondido, sino que nuestro corazón no se había dejado conocer del Señor. ¿Sí me hice entender, hermano? Porque la palabra, hace más de 2000 años vino Jesús, Él es la palabra encarnada. Y hace más de 2000 años Jesús vino a enseñarnos. ¿Y dónde estábamos nosotros? Pero cuando llegamos a Él, a la intimidad con Dios, entonces Él comienza a hablarnos por medio de revelación de su palabra. Si usted se sienta en el Espíritu a leer la palabra, el Señor, eso es como cuando se prende o se enciende un bombillo, ¡fua! Caemos en cuenta de las palabras tan maravillosas que tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y eso fue lo que estaba diciendo Pablo. Yo no he venido aquí en mi carne o como un político a parlotear aquí. No, yo he venido a darles a conocer quién murió por nosotros. ¿Qué hay en el reino de los cielos? En el reino de los cielos hay cosas maravillosas. A ver, ¿cuántos dicen amén? En el reino de los cielos hay cosas maravillosas. ¿Cuántos lo están entendiendo? Pero muchos se la están perdiendo. ¿Por qué? Porque aún son oidores, pero no hacedores de la palabra. Y allí había divisiones dentro de la iglesia. Y las divisiones no son, hermano, bendiciones para la iglesia. La iglesia está llamada a ser uno solo, un cuerpo. Nosotros estamos llamados a no dividir, sino a poner puentes, no a poner paredes, divisiones, sino a hacer puentes de relaciones el uno con el otro. Aquí está la familia de Dios. Usted y yo somos la familia de Dios. Aleluya. ¿Sí lo podemos entender, hermanos? Donde hay divisiones, porque Cristo no ha entrado en su corazón. Y se lo digo por la palabra. En San Lucas capítulo 12, verso 52, dice la palabra del Señor, búsquelo para que se dé cuenta, un solo texto, dice la palabra del Señor, algo muy importante que iba a suceder y que está sucediendo hoy día en nuestros hogares. Lucas 12, 52, ya está aquí, en el monitor, está aquí. Qué rico, para que usted no se pierda la bendición, yo también lo espero, porque es tan importante. Las divisiones, hermano, no son buenas delante del Señor. En la iglesia de los Corintios había divisiones, habían 4 grupos, imagínese usted. Por eso aquí cuando ustedes llegan el abrazo, pero usted también dé un abrazo, despójese de esa timidez, despójese de ese egoísmo y usted también levante los brazos al Señor, porque cuando tú abrazas a tu hermano, está abrazando a Cristo. Lucas 12:52, aquí está poniendo el Señor la palabra de Él. Dice, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Esta fue la enseñanza, hermano, que dejó nuestro Señor Jesucristo. Dice, van a estar divididas su casa. ¿Por qué va a estar dividida? ¿Por qué, hermano? Présteme atención, porque usted lleva a Cristo en su corazón. Y si usted obra como Cristo quiere que obre, los que están en su casa, si no tienen a Cristo, se van contra ti. Y por eso fue lo que dijo el Señor, habrán 3 contra 2. Y sigue diciendo, esposo contra esposa, o hijos contra papá y mamá, o mamá contra los hijos, o la nuera contra la suegra. ¿Por qué va a haber estas divisiones? Porque no tienen a Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere? De que en tu casa reine Cristo, el Señor Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer para esto? Si no es orar por ellos, pedirle al Señor que así como te trajo al templo un día, ellos también puedan venir a los pies del Señor.
Y cuando ya ellos lleguen, entonces va a haber unidad del Espíritu Santo. Entonces ustedes se van a entender. Vamos a entender, vamos a tener un mismo diálogo, un mismo sentir, un mismo parecer, y nos vamos a querer. ¿Cuántos dicen amén? Estas divisiones estaban haciendo daño en la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, y la casa nuestra debe de ser casa de Dios también. A ver, ¿cuántos dicen amén? Esto es muy importante porque Pablo está exhortando a los hermanos de Corinto. Hermanos, ¿qué les pasa? Yo no les enseñé a ustedes palabrería de hombre. Yo he venido y recuerden que yo estuve con ustedes, fue enseñándoles quién es nuestro Señor Jesucristo y quién era el cuerpo de Cristo. Es la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso él les pregunta, ¿es que el cuerpo de Cristo está dividido? No, de ninguna manera. Por eso, querido hermano nuevo que vino hoy, le amamos en el Señor. Querido hermano antiguo, le amamos en el Señor. Debe de haber la unidad. Esta es la unidad de la iglesia. Los esperamos el lunes 7 de la noche aquí, hermano, estar unidos para que la iglesia pueda fortalecerse cada día en el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y esta es la enseñanza, así como lo dijo Pablo, yo fui en el Espíritu, yo también le digo a ustedes, hace 11 años vinimos en el Espíritu Santo, iniciamos una obra como la inició Pablo en Corinto, con 6, 7, 8 personas, empezamos el templo, y yo no les he predicado vanidad ninguna, yo les he predicado lo que Jesús quiere que se predique, es la palabra. Debemos de desechar las cosas malas, la malicia y las cosas, el odio, el rencor. Esa es la palabra del Señor. Tú quieres bendiciones de Dios, tú quieres una casa, un empleo, tú quieres que tu marido mejore, que tus hijos salgan de la droga. Hay que hacer uno, tenemos que cumplir el requisito del Señor. ¿Cuál es el requisito de Dios? Más buscar. ¿Sí entendemos ese requisito? Pero muchos buscan las añadiduras, muchos buscan primero que venga el esposo, que vengan los hijos, y entonces gracias a Dios mío. No, el Señor es serio, el Señor tiene palabra, el Señor, hermano, la palabra del Señor es una regla, es un metro, es un nivel, hermano, Él es preciso, y lo que Él dice o lo que Él exige, qué bueno es complacerlo con nuestra obediencia. A ver, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Se da cuenta? Ese es el reglamento de Dios. Aquí yo no le estoy diciendo a usted venga por su casa, amén. Pero lo primero que dice el Señor es, búsqueme a mí primero. Haga las cosas que yo te digo. En otras palabras, es como nosotros como padre de familia. Al hijo obediente uno no haya que darle, porque es obediente. Mas al que es desobediente, lo que va a llevar es castigo, vara. Mas el obediente tiene el amor, digámoslo así. Al que es desobediente también lo amamos, pero el obediente es el que se lleva la mejor parte. A ver, ¿cuántos dicen amén? Muy bien, entonces, así como había divisiones, Dios no quiere divisiones en su casa, hermano. Tenemos que orar para que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y de la vida eterna. Qué feos son las contiendas en la casa, ¿cierto, hermano? Hay grupos que van con la mamá, otro grupo van con el papá, otro grupo son los hermanos, y eso es un tirijale en la casa, hay problemas y contiendas todos los días. Es que donde hay división, hay problemas, hermano, hay problemas. Por eso es mejor vivir en el Señor. Primera de Corintios 2:2. Volvemos a Primera de Corintios 2:2. Dice la palabra del Señor. Algo muy importante que estaba sucediendo allá en la iglesia de los Corintios. Dice Primera de Corintios 2:2.
Volvemos otra vez a Primera de Corintios. Recuerde que estamos mirando esta carta. ¿Qué bendición nos trae Pablo? Y dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Lo que quiere decir Pablo es que él lo único que decidió fue hablar de Cristo y principalmente de la muerte en la cruz. En otras palabras, lo que Pablo siempre les enseñaba fue el gran sacrificio que hizo Dios el Padre, el gran sacrificio que hizo Jesucristo por nuestros pecados. Que nadie ha hecho eso, tan solo el Señor Jesús, y por eso a Él sea la gloria y la honra. ¿Cuántos dicen amén? Si usted, hermano, entre más y más ama al Señor Jesús, la bendición es tuya. Hermano, no hay preferidos para Dios. No hay preferidos. Dentro del reino de Dios no hay preferidos. Hay hombres que son íntimos amigos de Cristo, porque Él lo dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. A ver, ¿cuántos dicen amén? De modo que si yo puedo ser cristiano, pero no hago lo que el Señor Jesús me dice, Él no es mi amigo. Él no tiene preferidos. Hermano, usted y yo, y todo aquel que quiera puede ser o llegar a ser íntimo amigo de Jesús, por medio de la oración, por medio de la obediencia. Y qué bendición ser amigo de Cristo, porque la palabra lo dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos lo creen? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Eso. De modo que la bendición es tuya. La bendición es personal. Si yo amo al Señor, yo cumplo, obedezco, y la bendición vendrá. Nadie me la puede quitar. Nadie me la puede quitar. Por eso es que cuando usted va a salir al templo, que le dicen, ¿para dónde vas? ¿Qué tanta ida allá a ese templo? Usted no se deje quitar la bendición, porque usted sabe que usted es amigo o amiga de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y Él es el único que nos da lo que nosotros necesitamos. Amén, hermanos. Entonces, también dice la palabra que Él se propuso no saber nada entre ellos. Él iba a predicar la palabra. Y sabes una cosa, hermana iglesia querida, que Él no se propuso a decir el que llegó quién es sabio, qué tiene casa, tiene carro, tiene finca, qué religión tiene. No, Él se dedicó fue a predicar la palabra del Señor. Y cuando, démosle el aplauso al Señor fuerte. En otras palabras, cuando uno comienza, el ministro del Señor comienza a ministrar la palabra de Dios, comenzamos a sobreedificar sobre lo que había edificado. En otras palabras, si usted no me ha entendido un poco, me voy a dar a entender. Este templo que usted ve, aquí habían 2 casas, 2 lotes, y la derribamos y edificamos sobre lo que había aquí. Todo es nuevo, pero esto es nuevo, y se quitó lo viejo. Eso sucede con la palabra. Cuando la palabra nos la dan en el Espíritu Santo, comienza la palabra a edificar una nueva criatura en nosotros. Y por eso Pablo dice mucho en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ahora son hechas ¿qué? Nuevas. ¿Cuántos lo creen? A usted lo ven lo mismo, a usted lo ven bien, lo ven lo mismo. Y yo te voy a decir algo, hermano, que cuando uno toma a Cristo de verdad, la palabra del Señor la toma en cuenta, mire, hermano, uno rejuvenece, aún el ambiente, la cara, todo cambia, hermano querido. Eso dijeron mis hijos cuando comencé a ir al templo. Mamá, ¿qué hicieron con mi papá? Yo lo veo cambiado. Yo he sido siempre simpático, pero me decían, ¿qué le pasó? ¡Aleluya!
A ver, ¿cuántos dicen amén? Hermano, ¿qué le pasó a mi papá? Veían en mi semblante, en mi forma, mi todo, algo nuevo. Y eso algo nuevo se llama Jesucristo el Señor, porque yo recibí la palabra y la puse en mi corazón. Pero no para ir a pleitear. Y el problema estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios. Había problemas. ¿Por qué habían divisiones? Porque le faltaba Cristo a ellos. No por falta de predicación, sino que le faltaba el Espíritu Santo a ellos. En el templo siempre viene gente y de pronto es a criticar, de pronto es a ver las fallas, de pronto a ver cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Qué rico es que cuando uno entre, se goce en la palabra. ¿Cuántos están gozando de la palabra? Eso, se goce. Uy, yo no lo entendía. El apóstol Pablo está exhortando a esa iglesia porque están divididos. Él no fue como hombre humano allá a predicarles como un político. Recuerde que ellos tienen una fama de ser mentirosos, ¿cierto? ¿O no? Bueno, pero él lo que estaba hablando era lo que Dios, Jesucristo mismo, le había dado. Amén. Él no se puso a preguntar quién era el sabio y preferir al sabio. ¿Quién era el rico? Y a preferir el rico. ¿Quién era aquella familia noble? Siéntese acá adelante porque usted es la familia noble. Usted es el sabio, mi doctor, mucho gusto, siéntese aquí. Dijo, no, yo no fui a eso. A ver, ¿cuántos dicen amén? Él no fue a eso. Él fue a predicar a Cristo, nuestro Señor, crucificado en una vergonzosa cruz. ¿Y por qué lo colgaron? Porque dijo la verdad, porque Él quería que la gente entendiera de que hay un reino maravilloso de Dios, y el Dios grande y maravilloso nos quiere llevar de la manito para allá. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, 1 Corintios 2:3. Primera de Corintios 2:3. Dice, y estuve entre vosotros. Vamos a leer desde el 1 al 3 para conectarnos. Así que, hermanos, capítulo 2, primera carta a los Corintios, capítulo 2, desde el 1 y llegamos al 3. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, lo que estábamos ahora hablando, cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. A Pablo nunca nadie le quitó el hablar de Cristo, lo que nos interesa a nosotros. Y dice el versículo 3, y estuve entre vosotros, mire lo que dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Paremos allí. Pablo está diciendo, cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. Eso era lo que quería decir Pablo. Y no crea, hermano, llegar a fundar una iglesia no es fácil. En una ciudad tan corrompida como era Corinto. Corinto tenía templos para la prostitución. Le hacían ofrenda a la prostitución. Hermano, eso era un país, una ciudad de Grecia muy terrible, como Sodoma y Gomorra, peor. Porque allí tenían 3 puertos, 3 o 4 puertos internacionales de buques de navegación, venían de toda parte del mundo. Ese era un centro comercial muy tremendo. Imagínese usted, esos barcos llenos de hombres se bajaban a buscar prostitución, y había prostitución de categorías y por categorías.
Uno cree, y lo que pasa es que, como yo le decía a mi esposa, ¿qué día, mija, nos vamos a morir? Gracias a Dios, el día que nos lleve el Señor, y no vamos a conocer, no vamos a alcanzar a conocer tal corrupción que hay, hermano. Aún por televisión. Estamos en el 2015 y veía imágenes que estaban pasando sobre un programa de los religiosos. Terribles, terribles, hermano. Que uno se queda asombrado a plenos 2015. Y esto viene, esas palabras que le ponen a ellos, de estas gentes que hacen esa promiscuidad, hermano, esas palabras vienen de allá de Grecia, puestas acá en Colombia, ¿cómo se les dice? El que coge a un niño o el que hace aberraciones sexuales. Eso viene de allá. Y por eso aquí, hermano, él dice que llegó con temor y temblor. Le dio temor de que de pronto lo cogieran a látigo, como lo hicieron en Éfeso, como lo hicieron en Berea. Allá, hermano, a Pablo lo encerraron, lo metieron a la cárcel y le dieron cohete por causa de Cristo crucificado. Hermanos, ustedes saben de que hay muchos templos, hay muchas iglesias, hermano, que lo que les interesa de pronto es la cantidad de gente. Yo también quisiera que esto estuviera bien lleno y pondríamos otro culto, 2 o 3, pero que supieran la verdad. Que supieran la verdad. ¿Por qué razón? Porque el mismo Jesús se lo dijo a los discípulos y a los judíos: conozcan la verdad, para que la verdad los haga la libertad, no libertinaje. Porque hay muchos cristianos que usan no la libertad, sino el libertinaje. Como soy cristiano, voy a hacer esto. Hermano querido, están equivocados, porque Dios es santo. Dios es el mismo ayer, hoy, y será santo por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Él es santo y maravilloso, hermano. Él es un Dios santo, y le voy a decir, tan bondadoso con nosotros, que la misma palabra dice: ¿quién es el hombre para que Dios se acuerde de ellos? Pero Él se acuerda porque Él nos hizo, y toda su creación es amada por Él. A ver, ¿cuántos dicen amén? Toda la creación es amada, pero todos los amados por Él tienen que venir y amar a Dios. ¿Cómo? Primer paso, arrepentimiento. Sin eso no hay. Sin eso no hay salvación. Pues pasaríamos a ser religiosos como antes. Perdóneme, Señor, y sigamos en el mismo pecado. Querida iglesia, Cristo es santo. Él te ama, y créale a Él, que si usted vino hoy, si usted está viniendo, si usted aceptó a Cristo, es porque Él te ama. Él te ha llamado es para salvarte. Él te ha llamado es para bendecirte. Él te ha llamado es para que tú llegues mañana a Él. Aleluya, démosle el aplauso fuerte al Señor, hermano. Aleluya. Con debilidad y temblor llegó Pablo diciendo allí: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Venía de allá de Éfeso, venía estropeado, pero era un hombre, como se dice, un hombre enteramente guerrero en el Señor. Él predicaba la palabra, y por eso está llamándole la atención a los hermanos allá. Ustedes saben, hermanos, que cuando empezamos la iglesia, les hablé fue de Cristo. Yo no les hablé de vanidad. Yo no tuve escogencias. Yo no estuve que con los sabios a un lado y con los otros otro lado. No. Y sabes una cosa, que aquí en la tierra lo vi personalmente en un templo donde decía, este hombre decía: los profesionales a este lado
y el pueblo al otro lado. Qué terrible esto, Dios mío. ¿Cómo así? Él ponía aparte los profesionales. Estaba haciendo acepción de personas. Dios no tiene acepción. Todos los que estamos aquí, para Él, somos amados. Ricos, pobres, sea cual sea. A ver, dele el abrazo ahí a un hermano, ahí. Abrácelo, hermano. Nosotros, hermanos queridos, debemos de reconocer. Nosotros, queridos hermanos, también debemos de reconocer la debilidad de la carne al mismo tiempo. Es tremendo, pero el poder del Evangelio y del Espíritu. Debemos de entender de que tenemos de pronto temores en nuestras vidas, pero también debemos de entender que el Espíritu Santo es más fuerte que todo, que Él es el que nos fortalece, que Él es el que nos bendice. ¿Cuántos dicen amén? Eso es, debemos de reconocer de que no estamos solos, que tenemos la ayuda, que tenemos a Dios. Por eso Dios le dijo a Isaías: no temas, querido Isaías, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios, yo soy el que te voy a ayudar, siempre te voy a ayudar. Aunque estemos en dificultades, Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que aconseja Pablo en segunda carta a Timoteo 1:6? ¿Qué es lo que aconseja para que mantengamos firmes? Por eso usted no debe de dejar de congregarse, no debe de dejar esta obligación y este deber tan hermoso en el Señor. Segunda carta a Timoteo. Por eso dice Pablo, con toda la experiencia que ha tenido en su recorrido, a su hermano Pablo, a su hijo espiritual, le dice estas palabras: por lo cual te aconsejo. Segunda carta a Timoteo 1:6. ¿Sí estamos ahí? A ver, vamos a ver si estamos allí. Mi interés es que usted lea la palabra, por favor. Aquí hay un consejo de Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo también estaba con miedo. Porque había mucho predicador por allí mostrando sus carnet, mostrando su teología y mostrando esas emociones que han usado siempre el Evangelio para de pronto engañar a la gente. Y por eso Pablo le dice a Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo, un consejo para ti y para mí, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo, aviva el fuego que hay en ti, le dice. Timoteo estaba con mucho temor. Timoteo sabía que había contrincantes y eran otros que estaban predicando vanidades de vanidades. Y lo digo públicamente, si hay un enemigo terrible para la iglesia, es la misma iglesia. La misma iglesia. Usted dirá, ¿cómo así, pastor? Yo no entiendo. Pues yo me voy a dar a entender. Hay iglesias donde les hablan de la Biblia, pero hay muchas emociones. Que el cristiano no tiene compromiso, no tiene deberes. Únicamente deme qué bueno es Dios y viva como quiera, tranquilo, no hay ningún problema. Y que las bendiciones de Dios son para todos. Esas son las emociones del mundo. Eso es lo que se ve por televisión y en las regalías y en las promociones en los almacenes. Lleve sin cuota inicial. Llévelo. Y si no le gusta, devuélvalo. Eso es. Así mismo se está viviendo hoy, desafortunadamente o desgraciadamente, se está viviendo en la iglesia de Cristo. Cuando la iglesia necesita es avivarse. Cuando la iglesia necesita es avivar ese fuego. ¿Cuál es el fuego que hay que avivar? El Espíritu Santo que un día Dios puso en ti. A ver, el Espíritu Santo no lo dejes morir.
No lo dejes morir, no lo dejes que se vaya el Espíritu Santo. Tómalo cada día en sus oraciones. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Sé por la situación que está pasando. Por eso hoy tengo libertad para predicar, porque tenemos la gran bendición en nuestro país de predicar. No hay problema. Predica el brujo, predica aquello, predican esto. ¿Por qué no lo hago yo? Ahora yo aprovecho la oportunidad para decir, tan solo Jesús y una vida ordenada en Cristo es una vida de mucha bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí le está diciendo Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego que hay del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y dice el 7, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio, ¿qué? Propio. Le está diciendo a Timoteo, hermano, recuerde que el Espíritu de Dios es de poder. Es de poder. Es el que me controla. Es el que me hace caminar. Es el que me hace resistir a los insultos de la gente. Es el que me hace resistir los impulsos de mi propia familia. Porque no hay más insulto más fuerte y que pegue más duro que del mismo esposo, o de los mismos hijos, o de la misma esposa, o del papá o de la mamá. Esos son insultos que duelen cuando lo maltratan al cristiano. Usted es un cristiano, ¿qué? Usted ya se murió, usted ya se perdió, usted se va de aquí, no lo queremos ver. Si usted no renuncia a Cristo, te vas de la casa. Esas son las palabras que hay en los hogares, en muchos hogares. Y por eso le dice Pablo a Timoteo, no tengas miedo porque en ti está el poder de Dios. El poder de Dios está en ti. Ah, pero pastor, yo veo cómo matan a los apóstoles. Matarán su cuerpo, matarán el cuerpo, pero nunca podrán matar el alma. ¿Sabe que el alma es el que está hablando? A ver, ¿cuántos me están entendiendo? Mi alma es la que está hablando. Si alguien ofende a otro, si ofende es el alma, porque ella vive. El día que se muere el hombre, echen la materia allá al hueco, pero el alma ya se fue. ¿A dónde? A dar cuentas. A dar cuentas. ¿Qué cobarde fue o qué valiente fue? Por eso Jesús dijo, los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? No podemos, como dicen por ahí, no podemos mostrar el cobre. Somos cristianos aquí o en cualquier parte. No tenemos que mostrar el cobre como lo mostró Pedro. Pedro lloró amargamente cuando le dijeron, usted caminaba con Jesús, con ese hombre que tenemos allá preso. Usted es de los mismos, porque usted habla lo mismo que él. ¿Qué decía Pedro? No, gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Gloria al Señor. El dialecto de Jesús. Pero no estaba el Espíritu Santo allí en Pedro. Lo negó por temor, por miedo a que también lo cogieran. Por eso Pedro salió de allí a darse golpes contra su cuerpo y a decir, he traicionado a aquel que tanto me quiso. Me ha traicionado aquel que llevé a la casa y sanó mi suegra. He traicionado a aquel que me prometió llevarme a su reino. He traicionado a aquel que tanto me amó. Por eso, queridos hermanos, el cristianismo es algo tan especial. Es despreciado por el mundo, pero por nosotros los hijos de Dios debemos de amarlo, debemos de atesorar a Cristo. ¡Aleluya! Amén, hermanos. Dice el Espíritu, usted no tiene el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Si usted tiene amor por Dios, tiene amor por los suyos,
aguante. No hay enfermedad que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, y con Cristo usted va a ser más que vencedor. La familia vendrá, pero tráela a un templo de sana doctrina, donde se le hable la palabra, donde se sepa que es la palabra del Señor. Y dice que tiene amor y dominio propio. Esas tres cosas debemos de conseguirlas por medio de oración. Hermanos, la gente trata de dividirte, como en la iglesia de Corinto. Usted esté firme, firme. Me voy para mi iglesia. Este lunes el pastor está dando unas clases, me voy a ver, yo quiero aprender. Las damas, el martes hay oración por mi familia, voy a orar por ese esposo rebelde, por ese hijo rebelde, voy a orar por mi empleo, voy a orar por mí. Recuerde lo que le dijo Pablo a Timoteo: cuídate de ti mismo, cuídate de ti, Timoteo. Cuida de ti y de el evangelio de Cristo, porque ella o el evangelio te pueden hacer salvo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante para nosotros como cristianos. Entonces debemos de no tener miedo, porque no tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos el poder del Espíritu Santo para tener poder. Él mismo nos da el amor y el dominio propio. Dominemos nuestro cuerpo. Querida iglesia, este cuerpo se le llama carne. Este cuerpo fue construido, edificado en la mentira, en el odio, en el rencor, en la brujería, en la hechicería. Fue edificado así. Pero yo le quiero decir, hermano, domine ese cuerpo y sométalo a Cristo. Tráigalo, el cuerpo, tráigalo a Cristo el jueves. Hermano, usted merece las bendiciones de Dios. Usted puede ser el mejor amigo de Cristo. Usted puede ganarse los regalos del cielo. A ver, ¿cuántos dicen amén? Usted personalmente es usted y el Señor. Si alguien quiere una bendición, aquí oramos por todos, pero si alguien quiere una bendición, qué bueno es que se meta, que se ponga la brecha al Señor, y el Señor le va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, volvemos a Corinto, carta a los Corintios 1, capítulo 1, primera carta a los Corintios, capítulo 2, 4. Recuerde que Pablo está diciendo a los hermanos de Corinto, el versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. En otras palabras, no fue fácil, pero lo hice. Y dice el versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana, preste atención, humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aquí les está satíricamente diciendo a los hermanos de Corinto: yo no fui con sabiduría humana, porque recuerde que ya estaban los sabios. Allá había un grupo de sabios, otros de los nobles, otros ricos, y por eso él dice, yo no fui con sabiduría humana. También les está echando como la pullita a ellos, porque eran sabios. En Grecia, hermano, eso era, ellos tenían una cultura, pero tremendamente, que ellos valoraban y se sentían orgullosos de su cultura ante el mundo. Y por eso él aquí le dice, yo no fui con sabiduría de las que están predicando o de las que están hablando los científicos, los sabios y los inteligentes de allá.
Yo fue con la sabiduría y el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Él está hablando de esto, que fue con la sabiduría y el poder de Dios, les está diciendo, mire la iglesia, mire cuántos hay, si no hay poder de Dios. El único que puede traer a un hombre y hacerlo arrepentir de su pecado es el Espíritu Santo de Dios, no las palabras persuasivas. Por eso, queridos hermanos, hay muchos templos donde muchos ministros del Señor hacen clases o dan clases únicamente para empresarios. ¿Cómo ganar más dinero? ¿Dónde se ve esto en la Biblia? ¿Dónde se ve esto en la Biblia? Cuando la Biblia es muy sencilla, mas buscad primeramente el reino de Dios. Y si usted está deseando más, Dios le va a dar más. A ver, ¿cuántos dicen amén? Pero hay que pasar por la puerta de la obediencia. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Acuérdese, cuando dice el reino de Dios y su justicia, es abandonar el pecado. Justo por Dios, justificado, santificado, purificado, lavado por la sangre de Cristo. Y amén. ¿Cuántos lo estamos entendiendo? Y muchos no quieren entrar por la puerta de la santidad. Quieren las bendiciones de Dios. Por eso hay tantos programas y quiere dinero. Por eso es que también por la televisión, ¿cómo hacer dinero? ¿Cómo volverse rico? Hermano, la palabra del Señor me muestra que la riqueza, pura riqueza, es Cristo nuestro Señor Jesús. Caminar con Él, vivir con Él y hablar con Él, adorarlo a Él y entregarle toda nuestra vida a Él. A ver, ¿cuántos dicen amén? Con demostración del Espíritu, esto se refiere a las vidas cambiadas de los corintios. Hermano querido, yo le voy a decir algo, si aquí en 11 años, aquí hay muchas hermanas, hermanos cambiados, no por el poder de mi palabra, sino por la palabra de Dios. Y esta iglesia siempre estará a mejor. Depende de usted,